Mi nombre es Martín Zúñiga, servidor de Jesucristo, y hoy les voy a compartir el devocionario del día de hoy, que es basado realmente en lo que es el Evangelio, en las buenas nuevas, en la buena noticia de llevar el Evangelio de Jesucristo a otras personas o a otras naciones. El título de hoy de este devocional es Anunciando o anunciar la buena noticia. Para iniciar, vamos a irnos a la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 23, donde nos da una pequeña reseña de lo que se trata de lo que vamos a hablar hoy. Y la palabra de Dios dice así en el versículo 19 del capítulo 14. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí esta historia se inicia con Pablo y dice así: Pablo es realmente, antes de ser Pablo, era llamado Saulo. Saulo de Tarso, el celoso perseguidor de los cristianos, sufrió una transformación radical y se convirtió en un apasionado seguidor de Jesucristo. Si usted no está familiarizado con la historia de Saulo, que es Pablo, yo le recomiendo que pueda leer en el libro de los Hechos el capítulo 9 completo. Son 43 versículos, del 1 al 43, y ahí habla exactamente la historia de Pablo, cómo vino a ser Pablo, cómo era siendo Saulo al inicio y era un perseguidor de los cristianos, vino a convertirse a un servidor de Jesucristo y después a compartir el evangelio hasta que terminaron sus días aquí en la tierra. Más tarde, conocido como Pablo, este personaje del cual estoy hablando, dedicó su tiempo, energía y talento para difundir el mensaje del evangelio. Ahora yo le hago una pregunta: ¿qué motivaría o qué motivó a Pablo a entregar su vida al Señor? Bueno, hay 3 puntos importantes que hacen eso o que causan esto. Uno de los puntos es el sacrificio de amor de Jesucristo. El segundo punto es su gratitud por la salvación. Y el tercer punto es el poder del evangelio para transformar vidas. Hablemos un poquito rapidito así del sacrificio de amor de Cristo. Pablo se dio cuenta de que el Señor dejó su hogar celestial, sufrió y murió para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Este sacrificio impulsó al apóstol a encontrar a los demás el amor absoluto del Salvador. Y eso lo podemos encontrar en el libro de los Efesios. Así que vámonos a los Efesios y al capítulo 3. En el capítulo 3 de los Efesios vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 19. Y la palabra de Dios dice, empezando del versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Gloria a Dios. El segundo punto nos habla de lo que es su gratitud por la salvación. Llamándose a sí mismo el peor de los pecadores, Pablo reconoció
que no era digno de la salvación y que no merecía misericordia. Realmente eso es lo que sucede cuando una persona ha perseguido la iglesia, ha perseguido a los cristianos o no ha estado en los caminos de Jesucristo. Después, cuando viene, es convertido y viene a los pies de Cristo y viene realmente a ser salvo, es una cosa tan triste, pero es realmente que lo impulsa a uno, porque uno se siente que no se siente digno de poder uno seguir o servir a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo aquí está manifestando esa actitud porque él por tanto tiempo persiguió a la iglesia. En el libro de Tito, en el libro Primera de Timoteo, en el capítulo 1, del versículo 15 al 16, nos da una pequeña reseña de lo que estamos hablando aquí. Primera de Timoteo, capítulo 1, y el versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Majestuoso, maravilloso es realmente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que en esto es que se basa el apóstol Pablo para podernos compartir esta palabra, dejándonos saber realmente que es a través de la misericordia de Jesucristo que él puede sentir el valor y puede sentir la fortaleza para él compartir el evangelio y para hablar de Jesucristo, para hablar de la misericordia de él, que no solo lo alcanza a él, sino que alcanza a todas las personas que realmente creemos en Jesucristo y realmente queremos seguirle. Y el punto número 3 es el poder del evangelio para transformar vidas. La propia experiencia del apóstol lo hizo desear ver a otros experimentar la gracia del Señor. Quería que muchos se beneficiaran del poder salvador y transformador del evangelio. Cuando la insuficiencia o la duda le hagan guardar silencio, recuerde lo que motivó a Pablo a compartir el evangelio. Esto realmente va para usted. Si usted, siendo ya una persona salva, una persona que ya recibió a Jesucristo, una persona que está bien claro de lo que es el evangelio, una persona que sabe que el mandato de nuestro Señor Jesucristo es llevar el evangelio y llevar la verdad a otras naciones, a otras personas, a nuestra familia principalmente, es necesario hacerlo, pero sucede que de alguna manera nos quedamos callados, de alguna manera no decimos nada, de alguna manera no procedemos, de alguna manera algo nos está deteniendo y nos está evitando hacerlo eso. Entonces yo le sugiero y le digo que si llega a un punto en ese tiempo de su vida, medite realmente y se dé cuenta realmente lo que importante que es realmente no quedarse callado. No tiene uno que decir mucho y principalmente con la actitud de uno para con los demás es cuando ayuda más uno a llevar la palabra a otras personas y la esperanza de la salvación y la esperanza del evangelio. El apóstol Pablo quería que muchos se beneficiaran del poder salvador y transformador del evangelio. ¿Por qué? Porque él realmente fue una de las personas que, siendo tan malo y tan perverso como él fue, él recibió realmente estos beneficios a través de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo consiguiente, él no se podía quedar callado para darle esa oportunidad a otras personas, no porque él tuviera el poder, sino que porque él podía ser el medio, el mensajero de Jesucristo para llevar esa esperanza a otras personas. Entonces, usted y yo somos personas que realmente estamos en Cristo ahora por su misericordia y no podemos quedarnos callados y no compartir de alguna manera a nuestros familiares, a nuestras amistades realmente lo que Dios quiere que nosotros compartamos, que es la esperanza de la salvación, la esperanza de la reconciliación con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la insuficiencia o la duda le hagan guardar silencio, como había dicho, entonces no hay que realmente quedarse callado, sino que hay que recordar realmente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros como en misericordia, para que nosotros podamos compartir esta oportunidad de salvación con otros. Entonces piense en el día en que sus seres queridos experimentarán la paz de Dios, el amor de Jesucristo
y la presencia interior del Espíritu Santo. Algo maravilloso. Solamente una persona que ya recibió a nuestro Señor Jesucristo en su corazón le puede decir a usted o a otras personas lo que es realmente haber recibido el Espíritu Santo en uno mismo y poder uno ser conducido a través del Espíritu Santo para vivir su vida a partir de ese momento en vida eterna de salvación. Hay un versículo que lo quiero, aquí termina realmente el devocionario y les quiero compartir en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 3. El versículo 19 al 20 son dos versículos que realmente nos dan un poquito más de apoyo y ayuda a esta situación, a esto de lo que estoy hablando. Y dice la palabra de Dios en el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envió a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí está hablando claramente que nosotros, para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, ¿ok? Para que nuestros pecados sean borrados. ¿Cómo van a ser borrados? Van a ser borrados por el propósito que Jesucristo hizo. El hecho de que Jesucristo haya ido a la cruz y haya sido crucificado y su sangre haya sido derramada fue lo que provocó que nosotros pudiéramos tener un perdón de nuestros pecados. Es la única manera, no hay otra forma, esa es la única forma que puede suceder y que puede pasar. Entonces dice para que vengan momentos de refrigerio. ¿Qué son momentos de refrigerio? Momentos de paz, momentos de gozo, momentos de felicidad, momentos de un llene que no se acaba, que está constante en la vida de uno. Así uno esté pasando tribulaciones, así que uno esté pasando conflictos en la vida, uno siempre está realmente lleno de ese gozo, de ese refrigerio de haber recibido a Cristo en el corazón de uno. ¿Y quién fue el que lo envió? Fue nuestro Padre Celestial, envió a nuestro Señor Jesucristo para darnos esa esperanza a nosotros de salvación y estar realmente en todo el tiempo. Bueno, esto es lo único que les quería compartir. Creo que esto es bien importante, creo que esto es necesario para ustedes que ya recibió a Cristo en su corazón y todavía está pensando realmente cómo lo comparto. Solamente comparta realmente lo que el Señor hizo en la vida de su vida. Comparta cómo usted vive en gozo. A otras personas que todavía no lo entienden y que no lo comprenden, compártele un versículo, compártele este video y déjeme allí qué es lo que usted opina. Agréguese al canal y trataré de seguirle haciendo esto, compartiéndoles un poquito de la palabra, por lo menos una vez en la semana, para animarnos unos a los otros y seguir proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús seas bendecido y te veo la próxima vez. Amén.